Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Le repito, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Les dije que le iba a hablar sobre los derramamientos de sangre o los 7 derramamientos de sangre que Jesús sufrió en la cruz. Te dirá, ¿cuáles fueron esos? 1, la azotada, cuando lo laceraron con ese látigo. No recuerdo el nombre, se me va del látigo. ¿Cómo se llamaba ese látigo? Que era, las puntas del látigo eran con hierro y huesos afilados. Y cuando eso se penetraba en la espalda del Señor Jesús, eso generaba que la carne se desprendiera de su cuerpo. El segundo derramamiento, algunos cuando lo bofetearon o le pegaron y le jalaron la barba, al arrancarle la barba no es lo mismo que afeitar. Si usted le jalan un vellito, a veces Joel me jala uno y esa vaina duele. Ahora imagínese usted que le arrancaron la barba. El tercero, la corona de espinas. La corona, dice la historia o los científicos que las púas o la planta que utilizaron para esa corona son unas púas bastante largas. Esas, cuando penetraban el cuerpo, se succionaban, o sea, como en nuestro dialecto diríamos, se chupan o se absorbían en la piel. Imagínense el dolor agudo. Otro derramamiento de sangre fue las manos, otro los pies, otro el costado y el del Getsemaní, que era tanta la opresión en Getsemaní que derramó sangre. Pero ahorita se los voy a detallar uno a uno. Simplemente quería detallarle los 7. Ahora lo tendrá la explicación. Pero antes de entrar a eso, ¿qué es exactamente la sangre de Jesús? ¿Qué es exactamente lo que pasó en él? Muchos científicos han determinado que nacer de una mujer sí es posible sin necesidad del hombre. Han determinado que sí es posible, que una fuerte energía puede producir la fecundación en el óvulo si la mujer está en etapa de, ¿cómo se llama? Fertilidad o ovulando. De hecho, en el 40 y algo en Alemania hubo más de 2 o 3 casos. Más de 2 o 3 casos de mujeres que salieron embarazadas sin tener relaciones sexuales. Eso está científicamente comprobado. Una explosión y la onda de energía fecundó el óvulo. La diferencia es que el cuerpo o el bebé, su cromosoma no eran XY, sino eran el de la mujer, que es YY. Creo que era XX, el de la mujer, que es XX. Era la diferencia. Entonces dijeron, bueno, si es posible que Jesús pudo haber nacido de una virgen sin necesidad de la fecundación de un hombre. Pero lo interesante es por qué era necesario que un hombre no participara de la creación o del nacimiento de Jesús. Era sencillo, porque si un hombre participaba del nacimiento de Jesús, el bebé o Jesús iba a nacer contaminado con el gen del pecado o el pecado original que está en Adán o que estuvo en Adán. Recuerda que la Biblia dice el primer Adán y habla del segundo Adán. El apóstol Pablo menciona a Jesús como el segundo Adán, el Adán Rishon, como le llaman en algunos en el hebreo, que significa el que viene del eterno, el que viene del Padre. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús no nació de Adán, porque si nace del linaje de Adán, nace con la raíz pecaminosa.
¿Cuál es esa raíz pecaminosa? Ustedes me imagino que han escuchado en Gálatas o en otros libros, en Pedro, que habla de la concupiscencia o de la conciencia pecaminosa. Esa concupiscencia es la maldad que se produjo en el hombre cuando el hombre pecó. Desde ahí todos los que nacen de hombre y mujer nacen con ese linaje de pecado. De ahí todos los que nacen con esa pequeña genética de esa raíz de pecado que los va a impulsar a hacer generalmente lo malo. Cuando usted está solo en su casa o en algún lado, del 100% de los pensamientos, un 80% son malos. ¿Sí o no? Hay gente que dice, yo tengo que estar acompañado, no puedo estar solo, porque empiezo a pensar locuras. El ser humano tiene ese problema. El ser humano no puede estar solo en un lugar porque el 80% de sus pensamientos tienden a ser malos. De hecho, a veces usted va manejando el carro y al frente hay alguien que lo está como deteniendo y usted dice, va a atropellarlo. ¿Sí o no? O usted va caminando y alguien enfrente le va como tapando el paso y usted dice que le provoca como empujarlo. ¿Sí o no? No me diga que no, porque esos pensamientos le llegan. Lo primero cuando usted se va a dormir y hay un vecino con un picó, lo primero que se le viene a usted a la cabeza es que se queme ese equipo. Es lo primero. Ahora el 31 me imagino que más de un cristiano que se queme el equipo de ese vecino. Porque esa es la naturaleza que tenemos. Dice el apóstol Pablo a edad de 90 quizás o 100 años. No sabemos con claridad, pero sí sabemos que tenía más de 90. Encontramos un apóstol Pablo diciendo que todavía hacía lo que no quería hacer. Billy Graham a los 90 y pico años, él le preguntaron, venga, ¿y usted y el pecado? No, todavía batallo con el pecado. Todavía batallo cuando veo una jovencita y el corazón a veces quiere a la edad de 90 y pico de años. Y era Billy Graham. Entonces, el ser humano siempre tiene una naturaleza que vamos a ser libres de ella cuando venga el rapto o no sé, como el arrebatamiento, como le quiera usted llamar. Cuando llegue ese momento, ahí vamos a ser libres de esta naturaleza de pecado. Pero mientras tanto, no es excusa para pecar, no. Pero es esa naturaleza que nos impulsa a pecar. Por eso usted tiene que estar fuerte en oración. Por eso tiene que estar fuerte en ayuno, en lectura, alimentándose de Dios, alimentándose de la Escritura. Pero si usted no se alimenta de la Escritura, se va a alimentar de otra cosa. Entonces, por ende, para eso vino la sangre de Jesús. Cuando Jesús en la cruz dijo consumado es, simplemente nos libró del pecado y de la muerte. La sangre de Jesús no es un amuleto. Hay gente que va por la calle y de pronto le quiere ocurrir un accidente y la sangre de Cristo tiene poder. Lo utilizan como si fuera algo un amuleto. A veces se está haciendo una liberación y la sangre de Cristo te quema. Como si la sangre de Cristo fuera un fuego. A veces algunos utilizan la sangre de Cristo como para cubrir un negocio oscuro, este negocio con la sangre de Cristo. Una vez una persona de una finca tenía un poco de ganado, me llama y me dice, pastor, ¿para qué ore el ganado? Y yo, bueno, listo, yo le doy tiene una bendición. Pero cuando estoy allá, viene y me dice, venga, y ahora sí como la sangre de Cristo sobre el ganado. Yo cuando estoy solo a veces oro y la sangre de Cristo no es para los animales. Pero hay gente que lo usa. Y lo usan como un amuleto, como si fuera una fórmula mágica. Y la sangre de Jesús no es ni fórmula mágica, ni es un amuleto, ni es algo que tú lo utilices como misticismo. Hay gente que un enfermo, la sangre de Cristo, ahora. La sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo, hubo 7 derramamientos. Y esos 7 derramamientos es para libertarnos de algo. Es para libertarnos de algo. Amén. Hoy usted va a conocer algo de eso. Vamos con el primero.
Bueno, yo medio le voy a tocar algo. Esto lo voy a mandar al grupo de la iglesia. Getsemaní, sudor como gotas de sangre. Eso se trata de fidelidad. ¿Se acuerdan del monte Getsemaní? ¿Se acuerdan ese momento en el Getsemaní cuando dice la escritura que ya se acercaba la hora? Cuando Judas lo iba a traicionar, cuando Pedro también lo iba a traicionar, porque a la final Pedro también lo traicionó, lo negó. Cuando se acercaba la hora que lo iban a entregar, dice la escritura que Jesús subió al monte Getsemaní a orar. Y en medio de esa oración dice que hubo una declaración tremenda de Jesús. Jesús dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí en ese momento, y dice la escritura que era tanta la opresión que Jesús sentía en ese momento, que el sudor eran gotas de sangre. Cuando ese sudor, cuando esa sangre se derramó de sus poros por la presión, por la opresión que él estaba sintiendo, la angustia que él estaba sintiendo, cuando ese derramamiento de sangre se produjo en él, fue para libertarnos de la opresión del enemigo. Ese momento en Getsemaní, el Señor nos dice a nosotros, o nos decía, que ahí nos libertaba de la opresión del enemigo, de la aflicción, del tormento, de la angustia. O sea, ya Jesús en la cruz, perdón, Jesús en el Getsemaní te libertó de la aflicción que a veces nos sentimos, o la opresión que a veces sentimos por X o Y cosas que pasan en nuestra vida. A veces la angustia de una situación particular, o el estrés por algo particular o algo X. Ese momento en el Getsemaní te libertó, nos libertó de la opresión del diablo. Mire esto, dice: la sangre que brotó de su frente en el huerto de Getsemaní, Jesús como hombre